Qué bueno es encontrarnos nuevamente, y digo encontrarnos nuevamente por el hecho de que esta mañana también pudimos estar haciendo este servicio y pronto vamos a tener seguramente noticias de que podamos estar teniendo todavía más hermanos en este lugar. Estamos pronto para poder dar esa noticia, pero qué importante y qué bueno es, pese a todas las recomendaciones y a todos los protocolos, estar dispuestos a venir a la casa de Dios. ¿Cuántos ya comprobaron que no es lo mismo venir a la casa de Dios que verlo por televisión? Muy bien, pero igual bendecimos a los que están viendo esto por el streaming y por razones quizás de seguridad o de salud, prefieren quedarse en sus casas. Eso es totalmente entendible, pero no hay otra cosa más hermosa que venir a la casa de Dios. El anhelo por estar en la casa de nuestro Dios. Como ya saben, todos los domingos que tengo la oportunidad de poder dar la palabra del Señor, estamos siguiendo las cartas del Señor Jesucristo a las iglesias del Asia Menor, que se encuentran en los capítulos 2 y en los capítulos 3 de Apocalipsis, porque Jesús viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Es un amén medio flojo. Jesús viene pronto. Ahora sí, ¿cuántos aman su venida? A ver, levanten sus manos los que aman su venida. Yo quiero que venga pronto. No porque me quiero escapar de esta realidad, sino porque estoy convencido de que el retorno de Cristo va a poner todas las cosas en orden una vez y para siempre. Porque yo anhelo el día en que toda rodilla se va a doblar y declarar que Jesucristo es el Señor. Jesús viene pronto, y el título de la palabra es Cuando el mundo invade a la iglesia. Vamos a estar leyendo allí en Apocalipsis 2, desde los versículos 12 al 17, por una razón que ustedes después van a entender a lo largo del mensaje. Vamos a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, intencionalmente, justamente por algunas traducciones de palabras que son claves para entender la palabra de nuestro Dios. Y dice así la bendita palabra del Señor. Verso 12 al 17. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Hasta aquí entonces la lectura de la palabra del Señor. Cuando el mundo invade a la iglesia. Es interesante, mis hermanos, que a lo largo de la historia del cristianismo, el término mundo y mundanalidad ha sido objeto de tanta confusión. Muchísimos confunden el mundo con instrumentos musicales, ropa, medidas de pollera, uso de modas, circunstancias seculares, televisión, cine, espectáculos y un montón de cosas de esa manera.
aún los más grandes hombres de Dios, como fue por ejemplo el caso de Martín Lutero, tuvo que sufrir la crítica de sus contemporáneos diciendo que muchas de las cosas que él hacía eran cosas del mundo. Por ejemplo, cuando compuso su himno Castillo fuerte es el Señor, él colocó una música que, de acuerdo a sus críticos, no era una música que encajaba dentro de lo que era la música religiosa o ritual, sino que era una música popular que muchos consideraban del mundo. Y le dijeron directamente, muy fuerte, a Lutero: esa música, Lutero, es de Satanás. Y Lutero, que tenía una habilidad tremenda para la respuesta, le dijo: y bueno, después de todo, Satanás algunas cosas buenas tiene. Dando a entender de que en realidad no existe algo así como lo de afuera en el mundo, sino el mundo tiene que ver con lo que describe el apóstol Juan en la primera carta, que es la carta de Juan, capítulo 2, verso 15, donde define lo que es el mundo. Y de acuerdo a lo que define primera de Juan 2:15, el mundo está compuesto por los deseos de los ojos, el deseo de la carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, y la vanagloria de la vida. O sea que el problema de la mundanalidad no está afuera, está dentro. Tiene que ver con lo que está dentro. Por años creímos que modas, actitudes de ropa, cuántos creyentes han perseguido a otros por su ropa, cuántos incrédulos no ingresaban a nuestras congregaciones porque se consideraban indignos de entrar por la forma de vestir, creyendo que hay una manera mundana de vestirse y una manera cristiana de vestirnos. Evidentemente se inventó durante mucho tiempo el término cristiano para definir música, para definir poesía y un montón de cosas más para distinguir lo que es el cristianismo de lo del mundo. Pero en realidad el mundo, como vamos a ver en esta noche, no tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver con lo de adentro. Por eso, esta palabra y esta carta que le manda el Señor a la iglesia en Pérgamo, primeramente, en primer lugar, establece una identidad y una clave. Allí en el versículo 12 dice claramente la palabra del Señor que el que habla, que el que pronuncia la palabra es ni más ni menos el que tiene la espada de dos filos. Y la pregunta que hice esta mañana la voy a hacer en esta noche también. ¿Dónde tiene Jesús la espada de dos filos? ¿De dónde sale? De su boca. No es una espada que tiene en su mano derecha o en su mano izquierda, sino que la espada de doble filo sale de su boca. El mismo Juan fue el que escribió: en el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dando a entender de que Dios se manifiesta a través de una palabra. Lo primero que hace Dios en el Génesis, ¿qué es? Hablar. O sea, que queda claro que el que se identifica es Jesús y establece que es la palabra de Jesús la que va a prevalecer. Jesús le dijo a sus discípulos: mis palabras son espíritu y son vida. No es el discurso de un opinólogo, de un filósofo, de un político. Es una palabra que tiene poder creativo. Es una palabra que corrige, es una palabra que alimenta y es una palabra que se identifica. Lo segundo que produce este mensaje es que Jesús establece una localización espiritual. En el versículo 13 dice: sé dónde vives. Parece a ti un mensaje mafioso este. ¿Vieron cuando dice sé dónde vives? Sé el nombre de tus hijos, sé a la escuela que van. Y cualquiera que nos dice esto pareciera como si fuera un código mafioso. Pero Jesús, que conoce todo, le está diciendo
a la iglesia en Pérgamo, que estaba localizada en un centro donde había adoración al emperador. Y cuando te hablo de adoración al emperador, te estoy diciendo que había un culto obligatorio al emperador. Y quien no adoraba al emperador, como este hermano llamado Antipas, podía sufrir la muerte. Ahora, ¿por qué es importante que en esta noche, cuando estamos tratando de revelar qué pasa cuando el mundo invade a la iglesia, sepamos dónde estamos localizados? Porque de acuerdo a las Escrituras, todos aquellos que no conocen del amor de Dios, todos aquellos que no tienen una experiencia con Cristo, aunque lo ignoren, viven bajo la localización y bajo la influencia del enemigo. Querido, querida, cuando no conocías a Cristo, ¿bajo qué yugo creías que estabas? Cuando no conocías a Cristo, ¿bajo qué dominio creías que estabas? La Biblia es clara. Hijitos, vosotros sois de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. O sea, una localidad, llámese Bahía Blanca, Punta Alta, Loma de Zamora, New York, el lugar que sea, es un lugar donde el enemigo tiene su dominio, tiene su potestad. Esto nunca fue un problema para el Señor. De hecho, la misma ciudad santa, Jerusalén, que fue trastornada por los discípulos en aquel primer avivamiento, también estaba bajo el yugo del enemigo. La diferencia era que no lo sabían. Por eso es tan importante establecer la necesidad de que haya localización espiritual, dirección espiritual, orientación por parte de Dios y de su Espíritu Santo, para saber que estamos realizando una misión que no tiene ningún tipo de ventaja con respecto a cualquier lugar físico. Hermanos, por favor, entendamos bien. No hay ciudades más benditas que otras. No hay pueblos donde la gracia de Dios opera mejor que en otras. Claro que opera la gracia de Dios, pero este mundo está bajo la influencia del enemigo. Por eso a esa iglesia le tiene que decir: sé dónde estás, sé dónde vives, sé cuáles son las corrientes culturales que penetran en la mente de la gente que vive en nuestra ciudad. Sé cuáles son las influencias de un enemigo que odia, escucha bien, un enemigo que odia a Cristo y a su iglesia. Claro que lo sabe. Pero aún así, le quiere dar una palabra de esperanza, que llega recién al final, pero que inexorablemente se tiene que confrontar, en tercer lugar, con una tolerancia intolerante. Los versículos 14 y 15. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Primero el Señor le elogia a la iglesia, pero inmediatamente después dice: tengo unas cuantas cosas en tu contra. Y aquí hay una palabra, y por eso insistí, no por caprichoso, que es fundamental que nosotros podamos entender en el mundo espiritual. ¿Qué toleras? Decí conmigo: toleras. Más fuerte: toleras. Tolerancia. A los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Y el 15, verso 15, toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Ahora, mis hermanos, dentro de la iglesia de Pérgamo había grupos
que estaban sosteniendo una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es un cúmulo de enseñanzas que se van repitiendo. Todos nosotros, lo creamos o no, lo entendamos o no, estamos influidos por doctrinas. Algunas doctrinas, gracias al Señor, son doctrinas buenas, doctrinas productivas, doctrinas de fe, pero hay muchas doctrinas que andan dando vuelta que no son doctrinas de Dios. Es más, el mismo apóstol Juan se anima a decir que muchos siguen doctrinas del demonio, porque el demonio es un excelente adoctrinador. Hoy lo vemos. Ahora, ¿de qué doctrina está hablando aquí el Señor Jesús? En primer lugar, la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam se puede definir así. Es la enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos de Dios, la justicia divina y los principios de santidad, para que eso sirva de tropiezo a los santos y caigan en un nivel de maldición. Balac era un rey moabita que tenía mucho miedo de los israelitas y contrata a una especie de vidente o de brujo babilónico con el objetivo que maldiga al pueblo de Israel, llamado Balaam. Este Balaam no era un israelita, no era un profeta. Era simplemente un vidente, alguien que practicaba artes de videncia mundana, diabólica. Y lo contrata y le dice: maldecí al pueblo de Israel, porque si no lo maldecís, ellos no van a devorar a nosotros. Pero resulta que Balaam, que aunque no era creyente, tenía cierto nivel de temor de Dios, le dijo: no puedo maldecir al pueblo. No puedo maldecir a lo que Dios bendice, porque esto es algo que vos tenés que entender. Nadie puede bendecir lo que Dios maldice, pero tampoco ninguno puede maldecir lo que Dios bendice. Si vos estás en Cristo, estás bajo el pacto de Cristo, por más que te maldigan, por más que te hagan trabajitos, por más que cortan una gallina viuda y tiren la sangre en la puerta de tu casa, vos estás bajo la bendición de Cristo. ¿Sabes la cantidad de creyentes que conozco yo que me dicen: venga a mi casa porque me hicieron algo? Si te hicieron algo y ese algo está produciendo efecto, es porque no estás bajo el pacto de Cristo. Ahora vos fíjate, este Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. Y Balac, que era el rey que pagaba, el que contrataba, estaba muy molesto. Y era tan ambicioso este Balaam, tan codicioso, que dijo: no me puedo perder este negocio. Y en Números 31 está cuál fue la solución que le dio Balaam a Balac. La solución es que ponga mujeres moabitas para incitar al pecado sexual del pueblo de Israel, y de esa manera lo iban a debilitar. ¿Sabe qué ocurrió? Eso. ¿Tuvo resultado? Sí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia actual? Escucha bien. La doctrina de Balaam hoy se presenta con tal sutileza que hace creer errónea y totalmente que el matrimonio gay es una virtud, que fornicar es prepararse para el matrimonio, que los ídolos son instrumentos de inspiración de fe, que adulterar es una forma de dar amor, lo que muchos ya están llamando poliamor, que extorsionar solo es un juego, que robarle al rico es expropiar, quitarle lo que supuestamente es nuestro, que mentir no es tan malo, etcétera, 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 etcétera y etcétera. Ahora escucha bien, no toda la iglesia de Pérgamo era así, pero el tema es que el liderazgo de la iglesia de Pérgamo toleraba a esa gente dentro de la iglesia.
Muchas veces hemos escuchado, queridos, quizás por un falso concepto de la fe, quizás por un falso concepto de la gracia, que no hay que darle tanta importancia a esto, que no hay que darle tanta importancia a las relaciones sexuales antes del matrimonio. Total, es mejor que se conozcan antes, y todas esas cosas que muchas veces se toleran. Y quiero decirte esto: Dios, que ama al pecador, que tiene gracia para extender a todo aquel que cree, no ama el pecado, porque el pecado fue lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Quiero decirte esto para que lo entiendas bien. Es mucho más fácil de lo que vos pensás que la doctrina de Balaam se introduzca sutilmente, haciéndonos creer que después de todo Dios es un Dios de gracia y no tiene problema con el pecado. Tiene un gran problema con el pecado. Por el pecado Cristo fue a la cruz. Cuando Jesús toma a la mujer que había sido tomada como una trampa en adulterio, en Juan capítulo 8, le dice claramente, porque estaba arrepentida: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué le dice después? No peques más. Había un misionero americano que no conjugaba bien los verbos, ¿vieron? Y siempre que hablaba de este versículo decía: vete y peca no más. No, vete y no peques más. Pobre misionero, el esfuerzo que tenían que hacer con el idioma. Pero este le embarró. Ahora muchos, aunque te parezca gracioso, dejan introducir esta doctrina de Balaam. Dice, tenemos que ser abiertos. Ser abiertos no es tener licencia para pecar. El pecado siempre es pecado. No podemos negociar con esto. Y Jesús dice, tengo que advertirte y tengo esto contra ti. No que toda la iglesia lo practicaba, pero están bancando, están tolerando a los que están haciéndolo. Cuidado con esto, hermanos. La gente que va a llegar a nuestras congregaciones atraídas por el amor de Cristo y que van a ser convencidas por el Espíritu Santo de sus pecados, vienen como todos nosotros vinimos, con pecados. Pero cuando Cristo entra en nuestra vida, comienza a transformarla y comienza a cambiarla. Y aunque en esta vida vamos a luchar hasta el último segundo de nuestra vida contra el pecado, eso es una cosa. Y otra cosa totalmente diferente es abrirle la puerta al enemigo para que destruya desde adentro. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Los que practicaban la doctrina de Balaam. Pero hay otra doctrina que Jesús menciona con absoluta claridad, y es la doctrina de los nicolaitas. Y esta es un poco más complicada, ¿Y saben por qué? Porque 2 veces se menciona en las cartas a las iglesias de Asia Menor este término, y los estudiosos bíblicos no se ponen de acuerdo de si se refieren a un seguidor de un tal Nicolás, o que el término nicolaita era un término que significaba vencedor sobre el pueblo. Nico, vencedor; Laos, pueblo. El célebre autor y escritor Watchman Nee creía que el término nicolaita designaba a quienes establecieron el dominio de las jerarquías sobre la iglesia, y refería a un grupo de personas que se consideraban a sí mismas superiores a los creyentes comunes. Cuando la iglesia cristiana se transforma en católica y romana, se consagró el principio nicolaita. O sea, un clero, que es muy parecida a la palabra cloro. Pero si fuera cloro, por lo menos tiene una función desinfectante. Pero el clero es un invento, una creación que no está en las Escrituras.
Por eso el Señor dice, aborrezco las obras de los nicolaitas. Ahora, hermanos, quizás muchos de los que están aquí están viendo esto por el streaming, por el canal de YouTube. Dice, bueno, pero ese es un problema de la iglesia romana. Yo te puedo garantizar que hay muchos nicolaitas en este tiempo. Siervos de Dios que no tengo en duda fueron llamados por Dios a predicar el evangelio, a pastorear congregaciones, pero que sin querer, inclusive de una manera muy sutil, comenzaron a desarrollar un clero, comenzaron a desarrollar una jerarquía. Hay pastores evangélicos de nuestra denominación y de otras denominaciones que cuando termina de predicar lo rodean, no hablan con la gente, le hacen creer al pueblo que ellos son sometidos a la jerarquía. Eso el Señor lo aborrece. Porque los siervos de Dios están ¿para qué? Para lo que dice la palabra, servir a Dios y servir a su pueblo. Yo me hago cargo en esta noche de lo que voy a decir. Cualquiera que escuche estas palabras, sea de la congregación Pueblo Nuevo u otra que está bajo el yugo de los nicolaitas, huyan de ese yugo. Porque el Señor los aborrece. Los equipos ministeriales y pastorales no están para formar castas elitistas alejadas de la gente, sino para estar con el pueblo de Dios, de la cual nosotros también formamos parte. Porque el Señor no tiene algo así como familias sacerdotales, otro invento vil de este tiempo. Porque sacerdotes había en el Antiguo Testamento. Te doy una noticia. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes somos sacerdotes. Todos somos familias sacerdotales. Si estás entendiendo esto, dale un aplauso al Señor en esta hora. ¡Aleluya! Es claro que Jesús aborrece la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Lo dice claramente. Estaban metidos ya en esa iglesia de la ciudad de Pérgamo. Pero finalmente el Señor da un mandato con promesa incluida. Y este mandato se repite en cada una de las cartas y yo no voy a eludir tocarlo en esta noche. Dice claramente en los versículos 16 y 17. Por lo tanto, le dice a la iglesia, arrepiéntete. Arrepiéntete. El arrepentimiento, querido hermano y amigo, no es un sentimiento, no es una emoción, no es un shock, no es una reacción. El arrepentimiento es una decisión consciente que si vamos caminando en una dirección, tenemos que caminar en otra. Si por alguna razón la iglesia de Jesucristo permitió y toleró la doctrina de Balaam y la doctrina nicolaíta, el Señor nos dice a todos, arrepiéntanse, arrepiéntete, cambia de dirección. Esta es una palabra muy fuerte, pero es una palabra honesta por parte de un Jesús que nos ama con amor eterno, que no quiere venir a buscar a una iglesia contaminada con doctrinas de hombres, contaminada con la pecaminosidad permisiva. No, arrepiéntete. Y en ese arrepentimiento le dice, de otra manera, si no te arrepentís, iré pronto a ti a pelear contra ellos, o sea, los que sostienen la doctrina, los que practican esa doctrina, y lo hará con la espada que sale de mi boca. O sea, Dios en Jesús va a confrontar ese nivel de pecado.
no con sanciones de hombres, no con dictámenes y disciplinas eclesiásticas, sino con la terrible palabra de Dios que sale de la boca de Jesucristo. Te puedo garantizar que eso es mucho más duro que una disciplina eclesial. Porque es el mismo Dios, amoroso Dios, corrigiendo lo que no está bien. Y aquí viene la promesa, en el verso 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solo a Pérgamo, sino a la iglesia de Bahía Blanca también. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido. Y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Es muy interesante esta promesa. El maná escondido. Todos sabemos que el maná era el pan del cielo que Dios mandaba sobre su pueblo cuando caminaba en el desierto. Pero viejas tradiciones judías dicen que Jeremías había escondido un pedazo de ese maná como un recuerdo, como algo que había quedado en la historia. Y lo había escondido. Y dice la tradición que ese maná estaba disponible para todos aquellos que iban a obtener por parte de Dios una bendición especial. Querido, querida, Dios tiene preparado para los que viven de acuerdo a la palabra, en obediencia a ella, contra el sistema llamado mundo. El Señor tiene prometidas bendiciones. Él honra a los que le honran. El mundo nunca significó en 20 siglos de historia del cristianismo un enemigo al que no podemos vencer. ¿Sabes por qué podemos vencer? Porque Cristo ya lo venció en la cruz una vez y para siempre. Y ese Jesús que vive en nosotros nos da el poder para que ese mundo, que como te dije no está afuera, está dentro, podamos tener en la nueva naturaleza de Cristo la victoria. Y te daré una piedrecita blanca que tiene 3 interpretaciones. En el mundo jurídico del primer siglo, cuando alguien era juzgado y era absuelto de culpa y cargo, el juez le daba una piedrecita blanca. Era algo muy sencillo, pero simbolizaba la absolución. Yo quiero decirte que Cristo es el que nos absuelve. Somos justificados pues por la fe, y por esa fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay pecado que Jesucristo en la cruz no haya podido pagar. No hay maldición que no haya sido rota en la cruz del Calvario. No hay dolor, circunstancia negativa, opresión, depresión que Jesús no haya podido vencer. Y al vencedor dice: le daré de una piedrecita blanca, absolución. En segundo lugar, declaración o fundamentalmente recompensa por la victoria. ¿Por qué te crees que en cada una de las cartas a las iglesias del Asia Menor el Señor le dice: al que venciere? Porque el advenimiento del regreso de Cristo va a confrontar a la iglesia para purificarla y zarandearla y verificar quiénes son verdaderamente sus hijos y quiénes son solamente admiradores del club de Jesús. 2 cosas totalmente diferentes. La piedrecita blanca es sinónimo de victoria. Y la tercera interpretación es que la piedrecita blanca es símbolo de hospitalidad. Cuando alguien recibía una piedrecita blanca por medio de otra persona, lo que le estaba indicando es que esa persona la bienvenida a su casa. Cuando Jesús está diciendo: le daré una piedrecita blanca, le está diciendo:
yo te acepto, yo te recibo en mi casa. Por algo Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez. Que eso es lo que esperamos, ¿no? Para que donde yo estoy, ustedes, vosotros, también estéis. Hospitalidad. Y un nombre nuevo. Porque es evidente que después de cada prueba, de cada dificultad, de cada contrariedad, de cada situación de presión o estrés, la renovación del Señor hace que experimentemos nuevas fuerzas, nueva vida, nuevas relaciones, sabiendo que Dios es fiel a su promesa. Después de advertencias tan duras, esta carta de Jesús a Pérgamo termina con un canto de esperanza. Porque la iglesia de Cristo sí tiene esperanza. Porque cuando estás en Cristo, ya no te preocupa cuántas vacunas van a llegar. Ya no te preocupa si te van a vacunar o no. Ya no te preocupa si este sistema saldrá a flote o no. Porque se trata no de este mundo, sino del reino de Cristo y su reino en nuestras vidas. A Jesús, una rata como Pilatos, porque era una rata Pilatos, en todo el sentido del término, le preguntó, ¿por qué no hablas? ¿No sabes que yo tengo poder para liberarte? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo hago así. Y le digo a todos los ángeles que vengan, te desalojan a vos, al emperador, a quien sea. Pero mi reino no es de este mundo. Pilatos estaba tratando de negociar con Jesús de que no vaya a la cruz. Pero Jesús sabía que había venido para ir a la cruz por ti y por mí. Aunque vivas en este mundo, hermano, vos y yo no somos de este mundo. Acordate de eso. Para que cuando el mundo interior quiera aflorar, sepas de que hay alguien que vive, que se llama Cristo, que no es de este mundo. Déjeme decirlo todavía de manera más clara. Aunque buscamos la excelencia, aunque buscamos glorificar el nombre del Señor con todo lo que hacemos, aunque tenemos cámaras modernas para el streaming, nosotros no podemos competir con el mundo. No podemos. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Estamos, pero no somos. Porque el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en esta noche y en esta mañana he tratado de ser fiel al Señor en predicarle una palabra que está escrita acá, que no es de mi autoría, es de la autoría de Jesucristo, simplemente con el objetivo de que en este tiempo Pueblo Nuevo, como parte de la única iglesia de Cristo en Bahía Blanca, pueda blindarse contra el sistema que se llama mundo, porque si no nos blindamos, ese mundo nos va a invadir. Son ellos los que se tienen que convertir a nosotros. Nosotros podemos adaptar mecanismos, sistemas y un montón de cosas, pero el Evangelio de Cristo es irrenunciable. Los valores del reino no se negocian. No estamos acá para hacer política religiosa y para que la gente que quiere oír lo que se le da la gana oír diga, qué bueno que es esta gente. No, estamos aquí con una misión profética de anunciar que Jesucristo es el único Señor, el único Salvador, que fuera de Él no hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Para eso estamos y para servir a una comunidad que no se da cuenta, pero que todavía está bajo la influencia
del otro reino. Ponete de pie allí en el lugar donde estás. Cerrá tus ojos. No te distraigas, por favor. Cerrá tus ojos un instante. Ya estamos concluyendo, pero yo no quiero dejar pasar este momento. Con el objetivo profético de blindar espiritualmente del peligro permanente que esta y cualquier congregación tiene de que el mundo se infiltre. El mundo no se va a infiltrar, ya lo has escuchado. Ni por la ropa, ni por los vestidos, ni por los tatuajes, ni por los piercing, ni por el maquillaje, ni por el cine, ni por los espectáculos, ni por el deporte, ni por tantas cosas que durante años, y me animo a decir siglos, la iglesia consideró mundo. Porque el mundo, según lo describe el apóstol Juan, son los deseos de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y eso sabes dónde está? Adentro. Adentro. Y para que el mundo no invada la iglesia, es la iglesia la que tiene que, de una manera voluntaria y deliberada, sacarse la mundanalidad de adentro. No importa que lleve 5, 10, 20, 30 años de creyente. Todos nosotros tenemos algo de mundo adentro. Aún los que tuvimos la bendición desde pequeños de estar bajo la santidad y la protección y el cuidado de hogares cristianos donde había temor de Dios verdadero, aún así era imposible que no se infiltrara en nuestro corazón cosas del mundo. Pero ¿sabes una cosa? Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Te lo voy a traducir: sin mundo. Yo esta mañana recordaba y le hacía recordar a todos los esposos aquel día en que constituimos el enlace, la bendición, el casamiento. Muchos tuvimos la bendición de hacerlo con una ceremonia de bendición, donde, como es costumbre y tradicional, esperábamos a la novia. En el caso nuestro, con Nelly, entramos los dos juntos al altar. Pero qué inolvidable fue verla, en mi caso, y me acuerdo que en el caso de ustedes también, cuando ya estaba vestida de novia. Este se derretía cuando te miraba. Yo me acuerdo, yo estuve ahí. Se le caía la... Qué emoción que fue eso. Qué momento inolvidable. Aunque yo era de la época que solamente había fotografías y que no había filmaciones ni celulares, no me puedo sacar ese momento de mi corazón. Ahora, yo tantas veces pensé en cuando Cristo venga. Porque cuando Cristo venga va a querer una esposa sin mancha y sin arruga. Y yo quiero hacer todo lo posible como siervo de Dios aquí en la tierra para hacer la parte que me corresponde, para lavarla, para plancharla, para que esté lo mejor posible. Con la única herramienta que tengo, que es la palabra de Dios. La espada que sale de la boca, más cortante que doble filo. Y esta es la noche, querido, querida, para que nos afirmemos proféticamente en ese blindaje. Y para que de todo corazón, si hay algo todavía que está molestando tu interior,
que la Biblia no llama ni diablos ni demonios, sino que llama mundo, hoy puedas tomar una decisión de decir: conscientemente tomo responsabilidad y quiero que el mundo no invada mi vida y que no invada mi iglesia. Y hay un altar que está habilitado y que ningún protocolo puede prohibir, porque el altar es un lugar simbólico pero efectivo, un lugar de muerte, un lugar que no venimos a festejar, ni a bailar, ni a divertirnos. Es un lugar que venimos a morir. Y yo quiero invitarte humildemente en esta noche a que hagas lo mejor que podés hacer para blindar al cuerpo de Cristo de la invasión del mundo. Y es llegar a este altar con la decisión de decirle: Señor, quiero más de ti, menos de mí. Quiero que vos crezcas y que yo mengüe. Quiero dejar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Yo sigo preguntándome, cuando hacían el tortuoso y nefasto servicio fúnebre de Maradona, ¿dónde estaba la Ferrari? ¿Dónde estaban los tapados de bisón? ¿Dónde estaban los millones que hoy sus descendientes y otros personajes se carcomen? Porque ese es el ejemplo más normal de que la palabra de Dios tiene validez y tiene razón. Por eso es que quiero habilitar este momento para que, si querés poner delante del Señor tu vida para que el mundo desaparezca de tu interior, para renunciar a cualquier idea de Balaam que haya u otras ideas, esta es tu noche, hermano, hermana, amigo, aún los que nos están siguiendo allí por la transmisión, por el streaming, para hacer y dar un paso más, para parecernos a esa iglesia que Cristo viene a buscar. No viene a buscar una iglesia arrugada y sucia, viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Este altar está habilitado. Si esta palabra fue para tu vida, no tenés otra cosa que salir de tu lugar y venir aquí, que en un instante yo estoy orando por ti. No importa si lo has hecho una u otra vez, este es el momento, esta es la hora. Vení con libertad, salí de tu lugar con toda libertad. Seas joven, persona mayor, jovencito, no importa. Vení rápidamente, que nadie te demore. Vení, mantener la distancia. Seguramente los colaboradores ayudarán en esto, pero esta es la noche. No podés irte de aquí como viniste. Tenés que irte de aquí con la convicción que el Espíritu Santo produce, que solamente Él produce, que es la de blindar a la iglesia y blindarte a vos de eso que se llama mundo, que no está afuera, está dentro. Vení aquí, llegá con libertad. Hay muchos más que lo están haciendo. Háganlo con libertad. Yo voy a esperar para poder orar, porque el Señor está aquí. Si podemos cantar esta alabanza que dice: yo quiero más de ti, esa hermosa canción que nos enseñó hace tiempo el recientemente promovido a la Patria Celestial Jaime Murrell, porque es lo que queremos. Y mientras cantamos esta alabanza juntos, deja que el Espíritu Santo te esté mostrando. No lo tengo que hacer yo, no lo tiene que hacer un ministro, lo tiene que hacer el Espíritu Santo, porque lo hace bien. Cualquier nivel de mundo que haya en su interior, porque el Señor está aquí y Él lo va a hacer. Sin lugar a dudas, Él lo va a hacer. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Decile como una oración al Señor: yo quiero más de ti. Quiero más de ti, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti.
Oh sí, Señor, queremos más de ti, Jesús. Y habitar en Tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta tus manos al cielo allí donde estás, todos los que están aquí en el altar, toda la iglesia. El Espíritu Santo, a medida que se aproxime el retorno de Cristo, va a acelerar su revelación para su pueblo, para que esté sintonizado con su segunda venida. Es Jesús el que dice: el que es santo, santifíquese todavía. No tengas temor, el Señor no viene a condenar fracasos de tu pasado, pero viene a decirte que tomes en serio su palabra. El poder de su fuerza te asistirá, su presencia te fortalecerá, no te dejará solo. Los deseos de la carne no salen por decisión carnal, sino por obra espiritual, pero tenés que hacer la parte que te corresponde. El proceso de desmundanalización de tu corazón ya empezó. Y en ese proceso Cristo interviene, y aquel que comenzó en ti la obra la completará hasta el día de Jesucristo. No temas, no desmayes. Quizás de tanto en tanto puede haber alguna caída, pero cuando caigas el Señor te levanta nuevamente, para que camines bajo su gracia y bajo su poder. Padre, oramos en esta hora para que tu gracia y tu poder se manifieste en cada una de las vidas de tus hijos, de tus hijas. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que esta etapa de desmundanalización, de este bloqueo, de este blindaje espiritual, este anillo que tu presencia coloca sobre nuestras vidas, se acrecentará más y más. Padre, nos declaramos intolerantes hacia lo que tú no toleras. Nos declaramos que vamos a amar al pecador, pero que vamos a aborrecer el pecado en cualquiera de sus formas. Porque tú nos salvaste, nos redimiste y nos diste vida nueva. Y no nos viniste a condenar, sino a salvar por Jesucristo. Y esa salvación también incluye ese proceso santificador tuyo sobre nuestras vidas. Señor, en esta hora confiamos en tu palabra. Confiamos que la semilla plantada de tu palabra producirá al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que tú dijiste. Tonifica tu iglesia, que viva una semana bajo la luz de tu espíritu y de tu palabra. Renuévanos día a día, que haya altares
día a día, Señor, en las casas, para poder serte fiel a ti y gozar siempre de tu maravillosa presencia. Te lo pedimos, no en nuestro nombre, sino en el nombre de aquel que de su boca sale la espada aguda de doble filo, Jesucristo, Señor y Rey de la iglesia. Amén, amén, amén y amén. Aleluya, aleluya.